Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí estamos una vez más trayéndote la segunda parte del video del alma, cuarto y último video de esta serie del alma. Si no la has visto, búscala aquí en el canal, clica en el nombre del canal y te van a salir en orden los videos. Empezamos con la ligadura almática. ¿Qué sucede cuando un alma se liga a otra? Ese fue el primer tema. El segundo tema fue el espíritu, todo sobre el espíritu. El tercer tema, todo sobre el alma, conócela, que es el video anterior. Y en este video hablaremos de qué es la cremación y luego desde el punto de vista bíblico, qué somos nosotros cuando entramos en la tierra. Hermanos, este video surgió a raíz de que yo, mirando en mi Facebook, vi una publicación de un pastor que yo veo su contenido, me gusta cómo él predica, es un pastor de aquí de España, no voy a decir quién es, no voy a decir el nombre, pero si usted sigue su contenido, usted se va a dar cuenta de que yo le estoy hablando y quién es. Él hizo una publicación hace como aproximadamente un mes. Mucha gente le estaba preguntando, pastor, díganos, ¿dice algo la Biblia de cremarse o no? ¿Dice algo de esto? Y empezaron la gente a insistirle que le hablara de esto. Y él, yo creo que realmente, le digo porque le tengo muchísimo respeto, y yo creo que no investigó lo suficiente, quiso responder algo porque la gente le iba insistiendo, porque eran esos días en que estaba la gente, ya usted sabe, la gente muriendo y estaban hasta quemando los cadáveres. Había lugares como Ecuador y Bolivia que estaban quemando los cuerpos en plena calle. Es decir, que realmente la gente estaba desesperada haciendo la pregunta, y yo entiendo que a veces a uno le hacen una pregunta y uno no la sabe. Entonces, claro, lo que hace uno es buscar el concepto de uno, lo que uno piensa, y uno dice como a su conciencia, y uno dice, no, yo no creo que eso sea pecado. Yo no me explico cómo pudo pasarse por alto estos versículos bíblicos que vamos a ver. A raíz de esa opinión que él emitió y de ese video, yo estaba realmente sorprendida y yo decía, ay Dios mío. Yo le contaba a mis hermanas de la iglesia, le decía, pero ¿cómo es posible que él haya publicado eso? Y mucha gente lo va a empezar a aceptar porque él dijo que se podía hacer. Cuando yo se lo dije a mis hermanas, las hermanas se miraron y me dijeron, no se puede hacer. No se puede hacer. Y yo dije, ¿what? Lo peor de todo es que al día de hoy, editando este video, estaba hablando con otra de las hermanas que vio el video anterior a este y me comentaba, no se puede hacer igual, y me dijo, pues es que el pastor tal, uno que precisamente fue mi pastor, dice, él también tiene una postura favorable acerca de esto. Y simplemente dice que no importa, que lo que es el cuerpo, no importa lo que se haga con eso. Y dije, oh Dios mío, ¿en dónde me has metido tú? ¿En qué tema me has metido? Pero en el nombre de Jesús conoceremos su verdad, y su verdad nos hará libre de opiniones humanas. No se puede hacer. Y había una de ellas que incluso aquí venden seguro para nosotros los extranjeros, que paguemos mensualmente o anual y pagas una X cantidad, y si mueres aquí, ellos te llevan tu cuerpo a tu ciudad natal, a tu pueblo, a tu familia, y no tienen que enterrarte aquí, y ellos pagando todo. Obviamente tú has acumulado todo eso. Es un seguro, que no es seguro médico, sino un seguro es un seguro de traslado del cuerpo o lo que tú quieras. Se llama el seguro de las últimas voluntades. Pues resulta que una de mis hermanas dijo, uy, y yo tengo en mi seguro que me cremen. Hermana, dígame bien con cita bíblica qué yo tengo que hacer, porque yo tengo que llamar ya para cambiar esto. Con 2 citas bíblicas que le dije,
Dijo, wow, es verdad. Y lo ha cambiado. Y la otra, pues está indecisa y decía, hasta que tú no hagas el video explicando con todas las citas bíblicas que yo no tomo decisión. Entonces yo tengo ese compromiso con ella y con todos ustedes porque yo necesito que usted se concentre bien aquí y que usted entienda bien todo lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted comparta este mensaje. Yo no le he pedido a usted que comparta los otros videos, ¿verdad que no? Solamente le digo suscríbete y dale me gusta. Pero este mensaje yo necesito que usted lo comparta. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Mucha gente está muriendo cada día, por causa de la enfermedad aquella. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Porque cuando se satura lo que es el cementerio, pues lo que hacen es cremarlos. Entonces, hermanos, es un pecado terrible, hermanos, la cremación. De hecho, hermanos, solamente los paganos hacían eso. Se quemaban porque muchos de esos reyes eran tan malos que realmente ellos entendían que la forma como de que no encontrar castigo era quemando los cuerpos. Realmente, hermanos, yo les voy a decir algo. Hermano, lo más triste de todo es que si usted le pregunta a alguien que se quiere cremar por qué lo quiere hacer, usted se va a dar cuenta que una de dos opciones. O alguien lo convenció o es orgullo. Usted va a decir, ¿cómo así orgullo? Sí, porque todos te dicen, es que no quiero pasar por el proceso de gusanos. Pero ese es el proceso natural del cuerpo. Ese es el proceso natural, lo otro no es natural. De hecho, nosotros ni tendríamos que pasar por ese proceso de gusanos. El proceso de gusanos, nosotros si leyéramos la Biblia bien y profundizáramos cómo debe ser un muerto embalsamado, nosotros no pasaríamos nada de eso, de gusanos. Usted vio como el mismo Jesús todavía al tercer día volvieron otra vez a darle otro repaso con las hierbas aromáticas. Eran unas hierbas específicas, unos perfumes, unos aloes, unos aceites que se le ponía a la piel del difunto y lo que hacía era que la putrefacción fuera mucho más lenta y de una manera más digna. Los árabes y los judíos todavía practican ese tipo de lavamiento del cuerpo y de preparación del cuerpo, no como antes, porque esas hierbas, la mayoría ya no se encuentran ni esos aceites. Pero sí, hermano, pero se le hace algo al cuerpo, hermano. No es como que se murió un sapo o se murió una lagartija. No. Es un ser humano que merece dignidad y que además de eso usted le tiene muchísimo cariño y yo también a nuestros seres queridos. Entonces no es como algo que allí, ¡pum!, te pongo y te entierro y me voy. No. Hermanos, vamos a pasar a la parte seria. Quise hacerles una introducción un poquito así relajada porque no quiero que este tema sea para nada un tema tenso, tampoco quiero que sea un tema que usted le tome miedo o que le tome nada, sino más bien quiero que sea didáctico. Así usted haya sabido de qué iba el tema, porque usted piense igual y porque usted ya sabía que realmente era malo hacer esto, pero quiero que cuando usted termine este video le quede, vamos a decir, una enseñanza y espero que realmente sea de edificación este tema para todos ustedes, hermanos, porque realmente tenemos que saber la importancia de esto. Por favor, hermano, presten muchísima atención. Este tema es de vital importancia, de vital importancia. Realmente se los digo. Vamos a ir poco a poco, vamos a mirar todos los términos, luego vamos a mirar las citas bíblicas y luego que miremos las citas bíblicas, entonces vamos a sacar una conclusión de esto y luego lo que vamos a hacer es contestar algunas preguntas que tenemos. Quemar significa calentar algo demasiado hasta el punto de pasarlo de hecho. Es decir, por ejemplo, en una comida, algo que usted esté haciendo, pues no lo dejó en un punto en el que queda lo que es la carne en perfecta condición, sino que lo dejó, vamos a decir, más bien carbonizado. Entonces, vamos al siguiente término.
Vamos a hablar ahora del término cremar. Y ahí vamos a ver la diferencia. Cremar es sinónimo de incinerar. Usted se acuerda que este término de cremar es un término muy reciente. Recuerde que cuando nosotros éramos más pequeñitos y todo eso, nadie hablaba de cremar, sino que se utilizaba mucho la palabra incineración o a esa persona la incineraron. Entonces son sinónimos totalmente. O sea, significan lo mismo. Es la práctica de deshacer un cuerpo por medio del fuego hasta pulverizarlo. Viene del verbo latino cremare, que significa consumir algo hasta reducirlos a cenizas. Ojo aquí. Quise hacer esta diferenciación entre una cosa y otra porque no quiero que luego vayan a tener alguna duda, por ejemplo, de si alguien muere quemado porque se le incendia la casa o porque tiene un accidente y se enciende el coche o porque a alguien lo ponen en una hoguera y lo queman, entonces usted diga, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Una persona que se quema en un carro, en un autobús, encuentran los huesos, o sea, los restos. Una persona que se cae en un avión, se estalla y se cae y se incendia, encuentran los restos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una persona que se ha incinerado, quedan restos, solo es cenizas. Entonces, sepamos qué hay que hacer para incinerar un cadáver. ¿Qué es? Dice así. Incinerar es destruir y en este caso es por el calor. Por tanto, mediante un horno crematorio que se calienta a una temperatura de unos, escuche bien esto, 900 grados Celsius, a esa temperatura es que se puede pulverizar un cadáver. Es decir, lo que esta gente hizo en Ecuador y Bolivia de sacar los cadáveres a la calle, lo que hicieron fue quemarlos. Jamás usted y otra persona va a tener medios para cremar un cuerpo. ¿Por qué? Porque esas son maquinarias específicas. Escuche bien, maquinarias específicas, y ahora usted se va a enterar un poquito de cómo va eso, que alcanzan ese nivel de temperatura. Pero es que no solamente alcanzan ese nivel de temperatura, sino que el proceso dura 2 horas y media a ese nivel de calor. Bueno, pues seguimos. Entonces, cuando se logra ese nivel de calor, dice, cuando se comienza la cremación, los órganos del cuerpo se vaporizan, es decir, es como si se hicieran vapor, porque en realidad usted sabe que la carne tiene mucha agua. Usted sabe que nosotros somos un porcentaje muy alto de agua. Entonces esta parte se vaporiza. ¿Y qué queda? Escuche aquí, dice, quedan los fragmentos de hueso. ¿Qué pasa? Escuche esto, preste atención. A otro aparato que se llama cremulador, el cual es el responsable máximo de la reducción de los huesos a cenizas. Escuche esto, qué importante es. Escuchen bien esto, hermanos. Estos huesos han pasado por alrededor de 1000 grados Celsius de fuego y aún así quedan los restos. Oiga esto. Para poderlo volver ceniza, tienen que entrarlo en este aparato que ven en pantalla, que se llama cremulador, que viene siendo como una licuadora o una trituradora para poder juntarlo con el resto de cenizas que han quedado en la bandeja, porque los huesos se resisten a ser pulverizados. Escuche esto. Entonces, en el momento en el que se va a entrar un cuerpo a cremarlo, se entra dentro lo que es un identificador, que esto no importa las temperaturas que alcance, esto es indestructible, este identificador es indestructible por el fuego y cuando salen lo que son las cenizas, pues ahí se identifica, tiene un número el difunto y por esa razón no se confunden.
En la legislación de España, por ejemplo, al familiar junto con la ceniza se le da un certificado de cremación. La urna donde va lo que son las cenizas puede pesar entre 2 y 2,5 kilos. Estas cenizas no son entregadas el mismo día, pasarán de 2 a 3 días para poder entregarla, ya que se necesita cierto reposo tras el profundo cambio de estado que ha tenido ese cuerpo de sólido a polvo. Entonces, ya el crematorio está habilitado para esa función y debe tener un exhaustivo control de lo que es fecha e identidad del cadáver. Una vez a los familiares se le entrega la ceniza, entonces ya la persona tiene libertad ahí de hacer lo que quiera con ellas. En los cementerios hay unos mini nichos que son para guardar estas urnas que se le puede ir a poner flores y tal y cual, que normalmente sale más barato, porque también el precio también es más barato. En un principio era más caro, pero ahora como todo, usted sabe que cuando se hace al principio las cosas, pues son más costosas y luego cuando ya se pone de moda, pues ya se va poniendo más accesible para lo que es todos los bolsillos. Entonces de esa manera, pues ya se va popularizando, aunque sea algo totalmente antibíblico. Ahora yo lo que estoy haciendo es, hermanos, dándoles la información técnica de cosas que realmente están en las páginas de los crematorios y funerarias, y luego vamos a pasar a lo bíblico. Estoy en una sección en donde dice las preguntas más frecuentes que se le hacen en los crematorios, que los familiares se hacen a sí mismos. ¿Son las cenizas que nos entregan las verdaderas del difunto que estamos despidiendo? Entonces la persona se pregunta, o sea, se habrá mezclado con otra ceniza. Normalmente aquí dice, entonces la respuesta es prohibido cremar 2 personas a la vez, es decir, en un mismo día. Entonces, el crematorio tiene diferentes hornos, que así se llaman, son diferentes hornos, pero cada uno está destinado a un solo cadáver, es decir, no cabe más nadie ahí. Y como alcanza unas temperaturas tan altas, no puede ningún empleado ni nadie acercarse a esto hasta que ha pasado horas y ya pone lo que es la identificación en la urna específica. Escuche bien, otra pregunta. ¿Se mezclan nuestras cenizas con las de otros cadáveres? Entonces, lo mismo que había dicho anteriormente, no se puede quemar más de uno simultáneamente porque es ilegal. Aquí lo dice claramente, es ilegal que se haga en un mismo horno 2 cadáveres en un día. Se conoce solo un caso de 2 que han sido cremados al mismo tiempo y fue una mujer que murió de parto. Entonces la cremaron a ella con su bebé, que obviamente había nacido muerto. Pregunta interesante, agárrese aquí. ¿Se sienta el cadáver en el momento que va a cremarse por efecto del calor? Hermano, preste atención aquí. Dicen, tanto como sentarse no. Pero una cosa sí sucede y es que ocurren movimientos, muchas veces de las manos, los dedos e incluso las rodillas pueden levantarse. Hay cuerpos también que les ocurre un choque mayor porque han estado en neveras por varios días y cuando se les somete a unas temperaturas tan altas de golpe, pues tienen esa reacción y ese tipo de movimientos. La pregunta siguiente dice, ¿pueden explotar los marcapasos? La respuesta es sí. Por eso, antes de entrarlo, es revisado de arriba abajo el cadáver antes de entrada al horno crematorio. Usted sabe que los marcapasos están casi de una forma superficial, muy arriba, en el lado derecho del pecho, y entonces ahí ellos ya ven, está superficial e incluso pueden abrir y sacarlo, o sea, no hay ningún problema.
O sea, el hecho de que tenga un marcapaso, ellos se darían cuenta de que lo tiene. Además de eso, de que hacen esas preguntas a los familiares. Otra pregunta. ¿El cadáver está con ropa o sin ropa? Con su ropa. La ropa y las joyas que no son deseadas para entregar a los familiares, es decir, que los familiares dicen, no, déjenselo, porque ese anillo le gustaba mucho, o eso, o cualquier cosa que le gustara. Dice, también junto con la ropa se funde bajo las llamas a una temperatura de unos 900 grados. ¿Se incinera también el ataúd y las coronas de flores? Sí, dependiendo del horno crematorio, el ataúd es de madera o de otro material. Normalmente, antes de entrarlo al horno, se le quita lo que es la cruz, las asas y las cerraduras, tornillos, todo lo que sea de metal. El resto va totalmente a la incineración. La entrega se realiza por lo general al día siguiente o 2 días después. Son únicamente restos humanos, pues se ha eliminado todos los otros elementos que había. Es más barato incinerar que enterrar, lo que hablábamos ahorita. Dice, el servicio funerario tiene un precio similar, solo es más económico si la incineración no requiere luego sepultar a la ceniza, es decir, si usted se va a quedar con la ceniza de su casa, pues le sale más barato, pero si luego usted la quiere poner, por ejemplo, en el cementerio hay que pagar una cuota anual. ¿Se pueden incinerar animales? Los animales muertos se suelen incinerar, pero siempre en instalaciones específicas, hornos únicamente dedicados a animales, nada que ver con los que son utilizados para las personas. Ahora vamos a ver qué somos nosotros en Dios y qué dice Dios que somos sus hijos. Ahora yo voy a hablar de los hijos de Dios. Ya hablamos de lo que hace el mundo allá afuera, gente que no tiene ningún tipo de temor de Dios, gente que realmente sigue lo que es el paganismo, las emociones. Otros que aunque han tenido temor de Dios, no han tenido la dicha de tener un líder, de que tenga esto claro, de que es pecado, y las prácticas que se van haciendo populares, todas paganas, pues si esa persona ya lo hizo, eso ya queda de Dios ver qué va a pasar ahí. Ahora bien, este mensaje no es para el que ya lo hizo. Ay, hermana, es que ya yo lo hice. No, no se lamente. Esto es para que usted lo comparta y evita que gente siga haciéndolo por no saberlo, por desconocer la verdad que está en la Biblia, muy clarito ahí, hermano. Eso es lo que vamos a hacer, evitar que a usted y a mí nos hagan eso y evitar que a nuestros seres queridos le hagan eso. Al que ya se lo hicieron, ya, eso no hay más remedio ahí que hacer. Cuando usted termine de ver el video, usted lee las citas bíblicas otra vez y entonces usted se va a dar cuenta que realmente es un error hacer esta práctica. Escuche este dato interesante. Dice, la cremación ya había sido utilizada en el Neolítico y también se observó como una práctica bárbara en el Antiguo Oriente Próximo, en tiempos de plaga sobre todo. En cambio, los babilonios embalsamaban a sus muertos y los persas, los egipcios también, y castigaban con pena capital a todo el que intentaba cremar a alguien. En tanto, el hinduismo en sus orígenes iba más allá. No solamente permitía la cremación, sino que la prescribía, es decir, que era parte de su día a día de ellos. Vaya conmigo al libro del profeta Amós, capítulo 2. Amós está después de Joel. Vamos a ver Amós, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Hace una pausa y dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Versículo 2. Prenderé fuego en Moab
y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él, y con él morirán todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Usted lo vio ahí, hermano? Eso está clarísimo. El castigo, escuche eso, el castigo iba a ser irrevocable precisamente por esto. Léaselo con tranquilidad en su casa porque ese versículo es bastante revelador. Ese capítulo es bastante revelador. Vaya conmigo a Juan, capítulo 12, versículos del 23 al 25. Hablando Jesús dijo, les respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y preste atención aquí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Déjeme leerle otra vez ese versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, nosotros somos trigo, que el mundo haga lo que quiera, porque ya el mundo realmente ha hecho su elección. Pero nosotros, hermanos, no podemos permitir irnos detrás de opiniones que no sean bíblicamente hablando, y más de algo tan importante como es esto. Hermana, entonces, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir? Le estoy queriendo decir que nosotros, la Biblia nos llama semilla. Escuche bien. Entonces, hermana, el cuerpo es un simple envase. Sí y no. Sí, porque realmente lo que es este cuerpo perece, pero hay algo dentro de este cuerpo. Sí, por eso le dije, vamos a ir despacito. Hay algo dentro de este cuerpo que está ligado específicamente con el alma, totalmente ligado al alma, y está guardado, también guardado, amados hermanos, que ni siquiera 1000 grados de calor pueden destruirlo. Lo que pasa es que una vez entran esos restos en ese horno, tienen esos restos que licuarlos y pulverizarlos, porque ni así, hermanos, ese envase que hizo nuestro Señor para esa semilla de nuestra alma, escuche bien y concéntrese aquí. Para esa semilla de nuestra alma se encuentra en el tuétano de nuestros huesos. Con la información, vaya digiriéndola y vamos a ir poquito a poquito explicando esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existe una semilla, escuche bien, espiritual, físicamente, sí, esa semilla existe. ¿Dónde está esa semilla del alma? Esa semilla que va a rebrotar cuando escuche la voz de la trompeta. Escuche bien. Los que están desde un principio en el canal, esta frase se la saben ya como el Padre Nuestro. Y es porque siempre se los voy repitiendo para que no lo olviden jamás. Todo lo que está en el mundo inmaterial, en el mundo espiritual, está reflejado de modo natural. Es decir, hermanos, que el cuerpo realmente está preparado, está diseñado para alcanzar altas temperaturas y que el hueso no se dañe. Hermanos míos, cuando veamos realmente lo que eso significa, entonces muchos nos vamos a sorprender de cuál es la moda que se ha puesto ahora, porque por eso es que estamos en esta generación, esta última generación, que realmente siempre la inclinación es hacia el paganismo, hacia todas las prácticas paganas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 en adelante, dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo
que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Escuche esto, que esto es profundísimo. Vamos a repetirlo. Y lo que siembras, es decir, ese cuerpo, eso que reviste el cuerpo, no es lo que ha de salir. Preste atención aquí, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Dios, semillas. Esta foto está tomada de los incendios que hubo en Australia. Y se ve que al año siguiente, las semillas que estaban en las baquetas, en lo que cubrían lo que es el interior de la semilla, empezaron a germinar al año siguiente, después de esos incendios que quemaron miles y miles de hectáreas. Escuche bien, estaban quemadas y retoñaron. ¿Por qué? Porque lo que estaba quemado era el envase, lo que recubría la semilla. La semilla no estuvo tanto tiempo o a un grado de temperatura tan alto como para que el interior de la semilla se quemase. Ahí queda respondida la pregunta de qué pasa si alguien muere quemado, por algún accidente que suceda. Es decir, que la forma de su muerte no afectará en el momento de la resurrección. Hermana, y entonces si se vuelve ceniza la semilla, si es que no es solo que lo meten en el horno, hemos aprendido que también trituran donde se encuentra la semilla. Entonces, mire esa imagen, siembre eso a ver si le va a retoñar lo que usted quemó. Yo no le voy a responder, respóndase usted mismo. José dejó ordenanza para sus huesos. Escuche esto, qué hermoso. Vaya conmigo a Génesis capítulo 50, versículos del 20 en adelante. Luego José hizo jurar a sus hermanos diciéndole: Dios ciertamente os cuidará y os llevaréis mis huesos de aquí. ¿Usted me está escuchando? Les hizo jurar: ustedes no van a dejar mis huesos en este lugar. ¡Wow! José encargó que sus huesos fueran llevados cuando ellos se fueran de Egipto otra vez a la tierra que Dios había prometido a su abuelo y a su padre. Escuche esto bien, a los patriarcas. Esa tierra, él dijo: no me dejen aquí, llévenme. Y con juramento los hizo que se lo lleven. Y ahí andaba el pueblo de Israel, sí, ese mismo. En el desierto andaban para arriba y para abajo con los huesos de José. Toda esa vuelta que dieron ellos, José también la dio ahí en su ataúd o en su cofre o como quiera que lo tuvieran. Pero el punto fue que ellos se llevaron los huesos de José. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Dice así, en el nombre de Jesús: tomó también consigo Moisés los huesos, subraya ahí, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Wow, gloria a Dios, aleluya. Eso es fe, eso es fe, eso es fe, hermano. Y ese es un simbolismo súper fuerte. Ese es el simbolismo de que cuando nosotros por fin seamos libres de Egipto, cuando venga el Señor a la final trompeta, también los muertos en Cristo, también ellos serán libres, aleluya, también ellos entrarán a la tierra prometida, ellos los que han muerto esperando en el Señor. Qué hermoso. Hermana, a mí me da igual, ya después que yo estoy muerto, si me ponen aquí, allá, qué sé yo cuánto, ¿qué más da? Y entonces, si qué más daba, ¿por qué él no dijo déjeme aquí? ¿Por qué Abraham, cuando llora desconsoladamente a Sara, va donde sus vecinos a comprar un terreno que luego se convirtió en lo que era la cueva de Macpela, que ahí fue donde luego se enterraron todos los demás patriarcas? ¿Por qué no agarró cualquier lugar? Y usted va a decir:
Ah, pero es que Abraham, porque le amaba a su mujer, que sé yo qué, y entonces, ¿qué le pasa a usted? Alguien lo amará a usted. Sí, alguien lo amará a alguien, quien sea. A lo mejor quien usted menos piense. Entonces, a alguien le importará si nos morimos, ¿a que sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? Bíblicamente hablando, que la persona sea sepultado en tierra. Hermana, que no, que hay un nicho, que sé yo, que bueno, también es, al fin y al cabo, llegar a la tierra porque es cemento y agua esto. Y el componente también es tierra, vamos a decir, ahí no hay fuego, ahí no hay un proceso en el que se dañó la semilla. Hermana, ¿para quién es pecado? ¿Para que se mandó a cremar o para que lo cremó? Yo le voy a contestar con otra pregunta. Usted, si tiene un niño diabético y le pide un helado, ¿usted se lo daría? ¿Usted le daría algo que lo dañe? ¿Por qué? Porque si el niño no tiene la suficiente madurez para decidir por él mismo, debo decidir yo, que soy su ser querido más cercano, ¿verdad que sí? Pues lo mismo pasa con la cremación. Si su familiar le pidió que lo cremen, pero es una persona que no tenía conocimiento de Dios o no tenía ningún conocimiento de esto y lo pidió porque es la moda, es lo que se está haciendo ahora, entonces dígame, el muerto toma decisión. Después que se murió, el que decide es el que está vivo. Y el que está vivo tiene la responsabilidad de guardar esa semilla. ¿Por qué? Porque le queremos, porque le amamos. No la acepto, no va con mis creencias, entonces no me atribuyas a mí esa disposición porque yo no lo voy a hacer. Si tú realmente lo quieres hacer, entonces a mí no me lo asignes a mí. Estamos llegando en un momento en el que las tinieblas están cubriendo todo lo que son todas las áreas esenciales del humano. Entonces, como el humano, como esto es importante, vamos a poner de moda unas prácticas paganas de la antigüedad. Vamos a cremar. Pero usted sabiendo que la Biblia sí habla del cuerpo después de la muerte. Sí habla de este envase cuando el espíritu lo deja y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y este alma entra en un estado de reposo o tormento. Sí habla del cuerpo. Vamos a continuar con unas cuantas citas bíblicas más. Se nos ha echado el tiempo encima porque este tema es bastante largo, pero yo les prometo retomar el tema. No ahora, hermanos. Recuerden que ahora ya a partir del 16 empezamos con las fiestas de la trompeta, luego la fiesta de Yom Kippur y luego las fiestas de Sukkot. Tengo que explicarles a ustedes qué significan estas fiestas en nuestros días, simbología bíblica, muchas cosas importantes que vienen que no las puedo dejar pasar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir un paréntesis, hacemos y explicamos lo que son las fiestas y una vez salido de ese tema, cuando ya hayamos pasado esos temas, si estamos aquí todavía y el Señor Jesús no ha venido por nosotros, pues entonces yo les prometo continuar este tema porque de hecho ya tengo grabado incluso algunas preguntas ese mismo día, o sea que estaba planificado hacerlo en este tema, pero son demasiadas cosas, son preguntas sobre la muerte y entonces realmente no quiero contestarles algo deprisa, rápido, como para salir del paso. No, quiero hacerlo realmente detalladamente. Hay gente que le encantan los videos que le dicen pim, 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 pum, fuera. Se quedan con un solo dato, no aprenden nada. Tú le preguntas, sí, pero ¿por qué es eso? Te dijeron que era malo, pero ¿por qué era? Ah, no, nada más dijeron eso. Realmente no, ese no es mi estilo. Yo lo siento mucho, pero no es mi estilo. Entonces, ya para la próxima, les prometo, yo les prometo retomar este tema, como ya tengo algunas de las grabaciones con las preguntas hechas, retomar este tema de la muerte bien a fondo, bien a fondo, bien a fondo y que quedemos todos realmente en paz y con una total claridad sobre el tema, sobre todo para que cuando un inconverso nos pregunta, nosotros saber qué responder. Amén.
Vaya conmigo a este versículo bíblico que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Nunca más, hermanos míos, después de usted haber visto este estudio bíblico, usted va a leer este versículo igual. Escuche bien, vamos despacito. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, atención aquí, subraye, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. ¿Qué hacen las coyunturas y los tuétanos de los huesos ahí? ¿Por qué razón la palabra, para llegar ahí al alma, penetrar, hace eso? Penetrar la coyuntura y los tuétanos de los huesos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues ya le digo, simbólicamente hablando, en lo natural está el alma, se encuentra el alma, la vida está en la sangre, la vida está en la sangre. Entonces esa sangre, esa esencia, esa semilla de lo que es el alma, entonces se encuentra resguardada por esa cobertura que es el hueso. Por esa razón también las escrituras se apresuran a afirmarnos que ningún hueso de nuestro Señor Jesús fue quebrado. ¡Guau! Ahora usted lo está viendo, ahora usted lo está entendiendo por qué razón no pasó eso. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, es decir, este cuerpo instintivo que va detrás de sus placeres, y se resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Seguimos, versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Escuche esto. No todos dormiremos, pero todos, subraya ahí, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esto que se pudre, esto que toma gusano, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Versículo 55. Qué hermoso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, que ustedes estén en desconocimiento de lo que va a pasar con ellos, para que no se entristezcan ustedes como los que no tienen esperanza. Es decir, nosotros no podemos estar igual que el que no conoce a Jesús, igual que el que no conoce esta verdad. Porque, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya, qué hermoso. Versículo 15, por lo cual os decimos, y esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no moriremos antes de irnos, no pasaremos por ese proceso de muerte. Si estamos vivos en el momento de la última trompeta, escuche bien, versículo 16, qué hermosura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Oh, aleluya. Nosotros no creemos que después de la muerte no hay nada. Nosotros morimos en esperanza. Nosotros somos semilla y no somos cualquier semilla. No, Señor. Nosotros somos trigo. Nosotros, aleluya, seremos guardados en los graneros del Señor. Nosotros no somos cizaña para ser cortados y quemados y tirados al fuego. Sí, porque el alma no es verdad que perezca con el cuerpo. El alma entra en un letargo, en un sueño, hermano. El alma entra en una especie de sueño. Por eso le digo siempre, busque en lo natural todo lo espiritual, búsquelo ahí, no se lleve de Pepito, de los palotes que dijo esto, lo otro, o una secta específica que dijo esto, lo otro. No, Señor, si usted va, hermano, mire que están así. Hermano, es que es tan así como se lo estoy diciendo, que usted va al judaísmo y el judaísmo cree en la resurrección de los muertos. Sin embargo, aceptan y abrazan la cábala que habla de reencarnación de los muertos, cuando ellos saben que no existe reencarnación, sino la resurrección de los muertos. Es lo que estamos esperando. ¿Cómo usted va a creer en la resurrección y la reencarnación si son dos cosas totalmente opuestas? Eso es para que usted vea cómo el enemigo ha engañado al pueblo de Dios, cómo lo tiene engañado, cómo se van detrás de los baales, cómo se van detrás de otras creencias, cómo se ponen a estudiar cosas babilónicas y la Torá la han dejado a un lado. Exactamente lo mismo. Parece mentira, hermanos, parece mentira que un pastor esté diciendo que no importa que usted se creme, porque este cuerpo, después que usted muere, después que usted lo abandona, no es nada. ¿Quién le dijo eso? Si no es nada, ¿por qué razón? Si no es nada, cuando al Señor Jesús lo bajan de la cruz del Calvario, lo envuelven en especies aromáticas y no conforme con eso, para no transgredir la misma ley de Dios, lo entierran antes de que venga el anochecer, antes de que empiece. Muere en un día de Pascua. Él es el Cordero. Y recuérdese que el día siguiente de Pascua empieza lo que es el día de panes sin levadura, que se llama en el judaísmo un Shabbat alto. Es decir, no importa que caiga jueves, viernes o sábado, ese día se reposa. Es por eso que en la palabra ahí nos dice, es un día de reposo. Es un día de reposo, por eso no me voy a meter ahí en si murió jueves, viernes, sábado, domingo. No nos debe turbar qué día de todos los días de la semana fue que nuestro Señor Jesús entregó su vida. Nos debe alegrar, nos debe satisfacer
Lo que nos debe importar es saber que Él vino y hizo ese sacrificio de una vez y para siempre, para darnos esperanza. Y escuche bien. Y esas personas que fueron cremadas en contra de su voluntad, gente que fue quemada viva en la antigüedad, en diferentes etapas de la historia que no voy a mencionar, esas personas que fueron contrarias a su voluntad, fiel es Dios para perdonar y para resucitarlos en el postrer día. Pero muy diferente es, hermano mío, que una persona por orgullo hasta el último minuto de su vida no quiera simplemente pasar por el proceso natural de la vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone por ser como somos, porque esta carne es demasiado vanidosa y soberbia. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nuestra familia que cada día se pierde y se va detrás de todas estas prácticas que son contrarias a las leyes de Dios. Hermano, amigo, solamente te digo una cosa. ¿Crees que tú, si mueres hoy, escucharás la trompeta? Porque te voy a hacer una aclaración. Solo los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero hay una prolongación más para los que no murieron en Cristo. Esos también van a resucitar, sí, pero para el juicio final, para la muerte segunda, que es la muerte eterna. Esta enseñanza continuará.